Bueno, saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Somos la Iglesia Asamblea de Dios Manantial de Vida. Pertenecemos a la Red Apostólica Emanuel y trabajamos bajo la paternidad del apóstol Hugo y del apóstol Isabel. Dios a través de ellos nos ministra, nos dirige, nos direcciona. Así que estamos ubicados aquí en el Salón de la Feria de Godoy Cruz, en la calle Independencia 650 del departamento de Godoy Cruz. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Quiero retomar un poquito desde la palabra que el Señor nos entregó el día domingo que recibimos la Santa Cena, ¿sí? Allí la palabra del Señor se basó en una fiesta, ¿sí? Y en esa fiesta el padre de la casa había preparado una mesa. Ahora dice la palabra del Señor que los invitados fueron invitados otra vez. Es decir, fueron los siervos a los invitados a decirle, vengan que ya está todo preparado. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que todos comenzaron a excusarse. En el fondo, ellos no querían venir, no estaban valorando la invitación, ni tampoco todo el despliegue de lo que se había hecho allí, ¿sí? Yo quiero, amado, decirle que es muy importante, ¿no?, que podamos valorar todo el trabajo que se hace en la casa de Dios para que este lugar, por ejemplo, esté abierto, ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera de valorar un lugar como este? Asistiendo, congregándonos en este lugar. Porque tal vez usted y yo llegamos, pero hay hermanas que vienen muy temprano, ¿sí? Hay hermanas que vienen muy temprano para que tengamos el baño limpio, para que tengamos este lugar en las mejores condiciones. ¿Y cuál es la manera en la cual vamos a poder valorar ese esfuerzo? Viniendo a la casa del Señor, ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera en que un estudiante puede reconocer el trabajo de un papá y de una mamá para que él pueda asistir a la escuela? ¿Cuál es la mejor manera? Estudiando, no llevándose materias, esforzándose. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá están haciendo un gran esfuerzo. Entonces, esta gente que fue invitada no valoró el esfuerzo que había hecho aquel padre de familia, porque uno de los evangelios dice que el padre le dijo, mis animales engordados he matado, está todo preparado, pero dice que ellos no quisieron venir, amén. Entonces yo le he enseñado que la valoración de los necios, ¿cuándo se da? Cuando las cosas no están, cuando las cosas se han perdido. Por ejemplo, hay hombres que Dios les dio una mujer fiel, una mujer trabajadora, una mujer esforzada, pero ellos no la valoraron. ¿Y cuándo la vinieron a valorar? Cuando la mujer ya no estaba, ¿sí? Entonces, amado, es muy importante que nosotros podamos tener la valoración de los sabios. ¿Cuál es la valoración de los sabios? Honrar, guardar, considerar, estimar esa mujer que el Señor nos ha dado, que no es perfecta, como nosotros los hombres tampoco somos perfectos, ¿sí? Sí estamos en un proceso de perfección. Entonces esta gente, dice la palabra del Señor, que comenzaron a excusarse, no quisieron venir y no valoraron lo que el Padre había hecho. Pero el punto que tocamos ese domingo de Santa Cena era que a pesar de que ellos no vinieron, la cena se hizo. Entonces yo le entregué una palabra diciéndole, Dios no se detiene. Y Dios no quiere que nosotros nos detengamos. Dios anhela y desea que usted y yo vayamos juntos a la par. No es la canción de ese cantante que algunos por ahí creen que porque ponen esa canción, entonces ya están con Dios. Le he pedido tanto a Dios. Vamos juntos a la par, ¿sí? Lo que Dios quiere es que cuando Él se mueve, nosotros nos movamos, ¿sí? Usted sabe que para mover los campamentos, a ver si alguien se acuerda cómo se hacía para mover los campamentos. ¿Qué se tocaba? Una campana. Se tocaban las trompetas, ¿sí? Habían 2 trompetas de plata que se hacían sonar con un sonido particular. ¿Para qué? Para mover el campamento. Y esas trompetas de plata son los hombres que Dios ha establecido, porque usted sabe que la plata es figura de la redención, ¿sí?
fuimos redimidos, dice, no con oro ni plata, pero la plata en la Biblia es figura de redención. Entonces las trompetas de plata son hombres y mujeres a través de los cuales el Espíritu Santo puede soplar y puede dar un sonido, y ese sonido tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia se pueda mover, ¿sí? Ayer vi unas fotos que me llenaron el corazón, un grupo de mujeres valientes también acompañadas por unos niños evangelizando en el barrio Covimet, me parece que estaban. Bueno, ahí estaban esas mujeres, a una la engancharon danzando para el Señor, pero gloria a Dios, amado. Tantas cosas hace la gente en la calle y en público y no le da vergüenza. ¿Por qué a nosotros nos va a dar vergüenza danzar para el Señor o arrodillarnos en un lugar público? ¿Sí? ¿Estamos haciendo algo malo? ¿Algo que nos avergüenza? No, para nada. ¿Sí? Usted sabe que el pecado lleva al ser humano a perder el pudor. El pecado lleva al ser humano a perder toda clase de principios morales. Y acá de alguna manera en Argentina estamos como en pañales, pero en países del primer mundo ya no hay nada que esconder. Se hace todo públicamente y no importa quién esté y nadie dice nada, ¿sí? Entonces los campamentos se movían cuando sonaban las trompetas de plata. Ahí está. Vamos, nos levantamos todos, hay que mover la iglesia. Aleluya. Entonces las trompetas de plata dijimos que eran hombres redimidos a través de los cuales el Espíritu Santo sopla, ¿sí? Ahora, usted, papá y mamá, usted también tiene que ser una trompeta de plata para su tribu, ¿o no? Sí, usted también tiene que ser una trompeta de plata a través de la cual el Espíritu Santo traiga el sonido certero para que nuestros hijos se puedan mover. El apóstol Pablo dice lo siguiente, que si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para el combate? ¿Por qué? Porque los trompeteros tenían una melodía y el pueblo sabía, o el ejército sabía, que había que ponerse en pie de guerra. Por eso los padres y las madres tenemos que ser muy certeros al dar el sonido de Dios, el sonido de la palabra, el sonido del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean apercibidos, ¿sí? Entonces, cuando la nube se movía, dijimos ese domingo, se desarmaba el campamento, ¿sí? Juan capítulo 5, el verso 17. Jesús se movía cuando el Padre se movía. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, ¿sí? Bien, la computadora no se mueve al sonido de lo que estamos pidiendo y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿sí? Entonces, lo de Dios no puede esperar. Y yo quiero hablarle en esta mañana acerca de todo lo que ya estamos hablando y que usted está recibiendo en su espíritu, pero le quiero hablar acerca del tiempo final en el cual nosotros nos encontramos y qué es lo que espera Dios de nosotros. Lo de Dios no puede esperar, y mucho más teniendo en cuenta que estamos a las puertas de que Cristo venga a llevarnos. Amén. Usted sabe que el Señor Jesús dejó en Mateo 24, por ejemplo, algunas señales que se van a manifestar en tiempo de tribulación y gran tribulación, pero muchas de ellas ya comienzan a asomar y en algunos lugares están comenzando a manifestarse. ¿Qué significa esto? Que estamos a las puertas de que el Señor venga a buscar a la iglesia. Esto le pasó a los hijos de Israel cuando ellos estaban en Egipto. ¿Sí? Ellos estaban por salir de Egipto y hay algo que el Señor les dice que tienen que hacer apresuradamente, ¿sí? Éxodo capítulo 12, verso 11. El Señor aquí le dice a los hijos de Israel que ellos iban a comer la Pascua, pero lo tenían que hacer rápido, ¿sí? Estamos en un tiempo, amado, donde la iglesia no se puede relajar. Estamos en un tiempo donde tenemos que apresuradamente tomar y hacer y movernos en la dirección que Dios nos está marcando. Entonces, dice la palabra del Señor,
Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué había pasado? En esta parte de la historia de los hijos de Israel era un tiempo de salida. ¿Y sabe qué? Estamos de salida. La iglesia está de salida. Cuando alguien lo llama por teléfono y usted se está preparando para ir a un cumpleaños o a una boda o a un 15, ¿qué le dice usted a la persona? Mira, me llamás justo en un momento que estoy saliendo. ¿Sí? Está preparado, se está por subir al auto y esta persona quiere hablar de bueyes perdidos. Usted le dice, mira, no tengo tiempo, estoy saliendo, me están esperando. ¿Sí? Entonces la iglesia está de salida, amado. La iglesia está saliendo del mundo. El Señor está viniendo a buscar a su iglesia. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el verso 11. Si el Señor está viniendo a buscar a la iglesia, debemos ser veloces, debemos ser rápidos en aquellas cosas que tienen que ver con el Señor. No podemos tomarnos un tiempo que no existe. Yo recuerdo, amado, cuando era mensajero y las mañanas eran correr, correr y correr. ¿Por qué? Y bueno, porque había que llegar al banco antes. ¿A qué hora cierran los bancos ahora? A las 13. Bueno, todavía siguen cerrando a las 13. Entonces había que llegar, aunque sea un minuto antes de las 13, porque si yo no depositaba esos cheques, los que iban a cobrar en esa cuenta le iban a rebotar el pago. Y qué vergüenza para la persona que era la titular de la cuenta. Entonces yo le tenía que asegurar que antes de la 1 yo llegaba a depositar esos cheques. No importa si te atendían a las 2, pero si llegabas antes de la 1, no importa, los cheques entraban para ese día, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que corría con mi moto hasta que lograba llegar. No siempre llegaba cuando faltaba un minuto, ¿sí? A veces llegaba más temprano, o si me daban las cosas en la noche anterior, a primera hora que no había nadie en el banco, hacíamos los trámites. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo, en lo que requiere diligencia. Cuando hablamos de diligencia estamos hablando de rapidez. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo está pidiendo diligencia. Está diciendo que no seamos perezosos y que seamos fervientes. Pero a continuación nos muestra cómo usted y yo podemos ser diligentes. ¿Qué dice a continuación? Sirviendo al Señor. ¿Sabe que en el reino de Dios la velocidad a la cual usted y yo nos vamos a mover en el crecimiento y en el proceso de Dios está íntimamente ligada a nuestra vida de servicio? ¿Sí? Por eso, amado, usted sabe que en esta casa siempre hablamos, siempre estimulamos, siempre abrimos espacio para que todo aquel que quiera servir lo pueda hacer. Hay mucha necesidad, amado. ¿Sí? Mire, yo hacen como 8 años, no más creo, hacen como 10 años, dije me gustaría que un matrimonio tomara la responsabilidad de ir a la radio y pudieran desde las Escrituras enseñar acerca del principio eterno del matrimonio. ¿Sí? Bueno, tal vez no se ha dado, tal vez no es el tiempo de Dios, pero ahí, si hay un matrimonio que quiere servir al Señor, y obviamente que no lo voy a mandar a la radio y lo que salga, vamos a prepararlo, le vamos a entregar material, ¿sí? ¿Sabe por qué, amado? Porque muchas veces pensamos que el matrimonio no necesita de los principios de Dios que sean recordados, y sí necesitan mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces el apóstol Pablo dice que para ser diligentes y fervientes en el Espíritu vamos a tener que servir al Señor. Por eso vamos a volver al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12 en el verso 11. El Señor le dice: y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. No se podía perder tiempo a la hora de comer el cordero, los panes y las hierbas amargas. Y vamos a ver estos 3 elementos rápidamente, pero usted los puede anotar. Comer el cordero era comer Cristo, ¿sí? Era comer Cristo. Pero en la mesa no solamente estaba el cordero, en la mesa estaban los panes sin levadura. ¿Y qué son los panes sin levadura? Es nuestra vida sin los fermentos de la carne, es decir, una vida apartada para Dios.
hay que comer la santidad, hay que meter la pureza de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Que todo esto había que hacerlo ¿cómo? Apresuradamente, rápidamente, no dilatar el tiempo, no tirarlo para adelante, había que hacerlo hoy. De tal manera que el libro de Hebreos nos dice el Señor, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis el corazón. Reciba esta palabra. Entonces Cristo es el Cordero. Las hierbas amargas hablan de una pureza interior donde no están los fermentos de la carne, pero las hierbas amargas nos hablan acerca de la amargura de nuestra carne al ser procesados por Dios para morir a nosotros mismos. Sí, amado, porque cuando Dios nos procesa a través de la palabra, esto lo dijimos el jueves también, el apóstol Hugo yo lo escuchaba la otra vez en la mañana y él hablaba que la vida del Espíritu es una ofensa para el viejo hombre. El cristianismo es una ofensa para la vieja criatura, es una ofensa para la obra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? El cristianismo ofende nuestra naturaleza. Entonces las hierbas amargas tienen que ver con eso. Tienen que ver con el negarnos a nosotros mismos. Tienen que ver con el pasar por encima de mi humanidad para que Cristo sea manifestado y para que Cristo sea glorificado. Amén. Ahora, Cristo, el pan sin levadura y las hierbas amargas, ¿cómo había que comerla? Apresuradamente. ¿Ha visto cuando una persona se va metiendo a poquito en la pileta? Y va bajando un escalón y... como 10 minutos tarda en meterse a la pileta y ¡ay! Pero ¿qué es lo mejor? Metete de una, zambullite. Entonces, amado, hierbas amargas, panes sin levadura, y el cordero había que comerlo rápido. No había que darle vueltas. ¿Por qué? Porque se había cumplido un tiempo de Dios donde ellos tenían que ser sacados. Entonces, amado, no tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá a mi hijo que tiene 26 años y él dice, bueno, yo esto lo voy a tirar para más adelante. Cuando tenga tu edad, papá, vos tenés 26, no, vos tenés 56, yo tengo 26, de acá a unos 30 años. No, no tenemos 30 años. ¿Sí? No tenemos 30 años. Por lo menos yo siento en mi espíritu que estamos muy cerca en que el Señor venga a buscar a la iglesia. Entonces, ¿por qué había que hacerlo rápido? Porque había un tiempo marcado por Dios para sacarlos de Egipto. Y Egipto es figura del mundo, ¿sí? Entonces el Señor ha marcado un tiempo. ¿Para qué? Para que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cómo se movía el campamento? Con las trompetas. ¿Cómo la iglesia será raptada de la tierra? Al son de la trompeta de Dios. Entonces, amado, estamos en un tiempo final. Estamos en un tiempo donde no podemos tomarnos un tiempo que no tenemos. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 11, 12 y 13. Aquí vemos el ungimiento de Jehú. Pero aquí vemos la rapidez en los príncipes que estaban con Jehú para reconocerlo rey. ¿Sí? Muchas veces, amado, nos cuesta accionar rápidamente. ¿Sí? ¿Y qué pasa, pastor, si no reaccionamos rápidamente? Bueno, ya se lo voy a mostrar en la palabra del Señor qué es lo que acontece. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, hay paz. Claro, porque había venido un enviado del profeta Eliseo, ¿sí? Y cuando venían los profetas, no eran como muchos profetas de este tiempo. Cuando venía un profeta, generalmente era algo serio. Por eso cuando Samuel llega a Isaí de Belén, o cuando Samuel llega a la aldea de Belén, dice que salieron los ancianos, ¿y qué le dijeron? Pensé que estaba cayendo agua. Cuando Samuel, a ver, póngalo ahí, primera de Samuel capítulo 16, para que usted vea que cuando venía un enviado del profeta o el profeta mismo, la gente de alguna manera se asustaba, ¿sí? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Por eso tenemos que ser una trompeta de Dios para nuestros hijos. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido.
y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: es pacífica tu venida. Porque Samuel era un profeta de Dios y los profetas de Dios, amado, llevan a Dios mismo. Y los profetas de Dios vienen de los altares de Dios con una palabra de Dios. ¿Sí? Hoy hay pseudos profetas que te dicen: yo te puedo adivinar el número de documento. Eso no tiene nada que ver con el oficio profético. ¿Sí? Muchas veces es una suerte de adivinar la suerte de las personas, es una suerte de manipular con palabras a las personas, pero no hacen lo que hace el oficio profético. El oficio profético lleva a los corazones a la misma presencia de Dios, y si hay que arreglar algo, el oficio profético abre ese espacio para el arrepentimiento, como nos enseñaba Luli, ¿sí? Los profetas traían una palabra, señalaban el pecado, pero también se abría un espacio para el arrepentimiento y había una promesa de restauración. Entonces, amado, volvemos allí a Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 11, 12 y 13. Ellos le dijeron: hay paz. ¿Para qué vino a ti aquel loco? ¿Ha leído este pasaje? Eliseo envía a uno de los hijos de los profetas y le dice: tenés que ir con esta redoma de aceite y ungir a Jehú. Pero lo tenés que hacer de esta manera. Llegá, invítalo a una recámara o a un cuarto aparte, apartalo, te voy a mandar con un ayudante y decile estas palabras y derramá una redoma de aceite sobre tu cabeza, y una vez que le digas las palabras, abrí la puerta y salí corriendo. Como cuando usted tocaba el timbre a la hora de la siesta. Y salía corriendo porque la señora era, qué brava que era la señora. ¿Sí? Entonces por eso le dijeron: ¿a qué vino a ti este loco? ¿A qué vino a ti este loco? Entonces él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Verso 13, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. ¿Sí? Fíjese que los que vieron y fueron testigos de todo esto, una vez que Jehú sale ungido y con el aceite derramado sobre la cabeza, él les dice: el Señor me ungió por rey. No dice la palabra del Señor que entraron en un debate. A ver, ¿será verdad? Vamos a ir a hablar con Eliseo, a ver si lo que nos estás contando verdaderamente es así. No dice la palabra del Señor que objetaron aquellas palabras de Jehú. ¿Sabe por qué? Porque Jehú ya estaba ungido, era el ungido del Señor a partir de ese momento. Entonces dice que ellos apresuradamente tomaron el manto y lo pusieron debajo de él en un trono alto, hicieron tocar la corneta y dijeron: Jehú es rey. ¿Por qué? Porque lo había dicho la mano de Dios, o lo había hecho la mano de Dios y lo había dicho la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, amado, hoy lo que dijo Jehú sigue siendo también lo mismo, sigue siendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si el Señor está a las puertas, tenemos que ser rápidos a la hora de escuchar una palabra de Dios y llevarla a la práctica. No detenernos, no pensarla, porque cuando nosotros pensamos algo que Dios ha traído como una palabra de dirección, generalmente y en el 99% de los casos, esa palabra nunca la vamos a seguir. ¿Sí? Le voy a mostrar en la palabra del Señor hombres que escucharon una palabra de Dios y al instante accionaron. ¿Sí? Y eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios desea en nuestra vida. Quienes estaban con Jehú reconocieron rápidamente la palabra de Dios dada a Jehú. No objetaron lo que se le dijo, lo reconocieron y punto. Esa era la voluntad del Señor y no había que hablar más, simplemente había que hacerla. Ahora, ¿por qué nos cuesta reconocer tanto una palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque todavía somos más carnales que espirituales. Estoy hablando para todos. ¿Sabe por qué nos cuesta accionar ante una palabra de Dios clara y precisa? Porque todavía somos más carne que espíritu. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo llego a ser espiritual? Ocupándonos de las cosas espirituales. Romanos capítulo 8, verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si usted se pasa todo el día viendo películas, eso a la larga le va a producir una muerte. ¿Qué muerte, pastor? Una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque usted ya no va a tener deseo ni va a sentir, porque habrá perdido la sensibilidad del espíritu para ir a orar a la presencia del Señor. Cuando su esposa le diga, che, hace mucho que no te veo orar, porque para eso el Señor nos tiene a la esposa también. No solo nos da porque no le cambiamos el enchufe, sino que también nos dice, che, hace mucho que no te veo orar. No es mi caso, pero muchas veces el Señor usa a nuestras esposas. Y a veces el Señor usa a los esposos también. Entonces, ¿por qué muchas veces, amado, nos cuesta esto? Porque no nos estamos ocupando de las cosas espirituales. Mire cuántos en esta mañana no han venido, pero gloria a Dios por todos los que han venido. ¿Por qué? Porque nos estamos ocupando de las cosas espirituales. Las hermanas que salieron ayer a evangelizar, ¿qué estaban haciendo? Se estaban ocupando de cosas espirituales. ¿Por qué? Porque estaban llevando un mensaje eterno. Estaban llevando un mensaje espiritual para que los hombres que pasaban por ahí o las mujeres pudieran tener la oportunidad de escuchar una voz del cielo. ¿Sí? Entonces, amado, ese es nuestro problema. Jesús dijo, si alguno me quiere seguir o si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Tomen su cruz cada día y sígame. Amén. Esto es el Evangelio. El Evangelio, amado, muy contrario a lo que algunos por allí lo presentan, el Evangelio es poder de Dios, pero es un poder que viene a destruirme. ¿Sí? Es un poder que viene a destruirme. ¿Por qué? Porque si yo soy un pastor carnal, entonces yo le soy un estorbo a la obra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy un pastor que no ora, tiene Netflix, tiene Amazon, tiene todas las plataformas. Sabe más de política que de la Biblia. Sabe más de la farándula que de la Biblia. Entonces, amado, Dios no se va a poner aquí al lado mío y va a decir, cállate, Danielito, que voy a predicar yo. No, Dios está aquí dentro mío, pero cuando yo no me he negado a mí mismo, entonces Dios no se puede manifestar. ¿Sí? Entonces el Evangelio es un poder para salvación. ¿Y sabe de quién viene a salvarnos el Señor, no? A ver. Muy bien. El Señor nos viene a salvar de nosotros mismos. Mire, amado, yo he estado en tiempos de oración donde Dios ha traído personas de esta casa. Y Dios me ha llevado a orar y a decirle, Señor, te pido que lo libertes y lo salves de él o de ella misma. ¿Sí? Porque muchas veces, amado, somos esclavos de nosotros mismos. Pero muchas veces queremos echarle la culpa a situaciones que están fuera de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, tenemos que reconocerlo. Porque no se puede salir de una situación si primeramente no se reconoce. Entonces Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Las cosas de la carne van apagando lo de Dios en nuestra vida. Nos van haciendo perder la sensibilidad. Amado, yo me he dado cuenta en algunos años de mi vida donde yo había perdido la sensibilidad. ¿Y cómo se dio cuenta? Cuando la recuperé. ¿Sí? Cuando recuperé esa sensibilidad de sentir el llamado de Dios a entrar en un tiempo de oración. Entonces el ocuparse de la carne es muerte, pero dice Pablo que el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Sí? Usted sabe que los hombres luchan por la paz. Usted sabe que hoy hay una gran cantidad de consultas en psiquiatría, en psicología y en toda clase de terapias. ¿Por qué? Porque la gente que está buscando paz y sosiego. ¿Sí? Y como decía la maestra Ivana, no hay mejor cargador de paz, vamos a decirle, que estar en la presencia del Señor. Por eso David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. Amén. La paz es un ideal que el hombre ha buscado fuera de aquel que es el príncipe de paz. Uno de los nombres de Jesús es príncipe de paz. Amén. Dice la palabra del Señor que Él es nuestra paz. Jesús
es nuestra paz. Pero muchas veces Jesús está tapado, está taponeado y no puede fluir sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos estamos ocupando de las cosas más de esta tierra que de las cosas espirituales. Amado, muchas veces yo no he sentido el llamado de Dios a orar, pero yo sabía que tenía que orar, amado. ¿Sí? Muchas veces no he sentido, por así decir, de venir a una reunión, pero yo sabía que tenía que venir. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dicho que yo no tengo que dejar de congregarme. Entonces, amado, estos príncipes que estaban con Jehú tenían una rapidez, amado. Tenían una rapidez. Los hijos de Israel tenían que comer, tenían que procesar el cordero rápidamente, porque Dios había señalado el tiempo de la partida de ellos. Y ellos tenían que hacerlo rápido. ¿Qué significa esto? Que más allá de que Dios nos procesa y se toma su tiempo, no tenemos que demorar el inicio y la continuación del proceso. Dice el apóstol Pablo que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. No te estoy diciendo que usted llega a esta iglesia y ya yo lo pongo a predicar acá. Usted llega a esta casa y tiene que ser rápido. ¿En qué, pastor? Primeramente bautizarte. ¿Sí? La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Crees en esa palabra? Sí, pastor. Entonces, antes de fin de año vamos a tener otro bautismo. Aníbal tiene otras personas y vamos a hacer otro bautismo. ¿Sí? Ahora, a partir de ahí, usted comienza a estar en la casa del Señor y tiene que ser rápido. ¿Sí? En no detenerse, en entrar en ese propósito. Señor, procésame. Señor, moleme. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvarnos en primer lugar de nosotros mismos, porque yo soy un problema, pero gloria a Dios que el Señor trabaja en nuestra vida. Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2. Dijimos ahí en el libro de Romanos que la diligencia, el ser rápidos, tiene que ver con sirviendo al Señor. Servir al Señor nos hace rápidos, nos hace veloces, porque cuando uno entra en el mundo del servicio, uno se percata y se da cuenta cuánto a uno le hace falta. ¿Sí? Seguramente usted y yo fuimos a algún lugar y nos hicieron una pregunta y quedamos con la ruedita para arriba. Ya le vamos a preguntar al pastor. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta en el servicio que rápidamente tiene que comerse el rollo de la palabra de Dios. No voy a leer la palabra en un año, en 6 meses la voy a leer, en un año la voy a leer todas 2 veces. Porque cuando entramos, como le dije, al mundo del servicio, nos percatamos de nuestras carencias. ¿Qué pasó cuando vino la famosa pandemia aquí en la Argentina y en el mundo? Muchos países se dieron cuenta del estado calamitoso del sistema de salud. Entonces, si yo no entro en el servicio, entonces yo no me voy a percatar y voy a decir, no, yo estoy bien. ¿Sí? Pero cuando comenzamos a evangelizar, cuando comenzamos a hablarle a alguien, ¿sí? Cuando comenzamos a salir a un hospital, usted sabe que en los hospitales se mueven muchos espíritus. Pastor, ¿sabe que fui a un hospital y después estaba desganadísimo? Es que es un ámbito espiritual. Ahí hay espíritus de enfermedad, espíritus de muerte. ¿Qué más, pastora? Hechicería, brujería, espiritismo, hay de todo, amado. Entonces, si yo nunca voy a un hospital a llevar una palabra de Dios, no me voy a percatar de eso. Por eso el servicio nos hace entender rápidamente y hacer las cosas en otra velocidad. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Qué había en el cielo? Una puerta. ¿Y qué había que hacer por la puerta? Había que entrar. Había que ingresar, ¿sí? Verso 2. Y al instante el Señor le dice, sube acá. Pero como Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Quiénes somos los espirituales? Los que andamos en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 20 creo que es. A ver, donde el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu. A ver si está ahí, hijo, o no. Entonces el 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que andar en el Espíritu no solamente nos hace rápido para entrar por las puertas dimensionales que Dios abre a través de la palabra,
sino que también nos va a fortalecer para no satisfacer los deseos de la carne. Yo anoche tenía ganas de ir a bailar, pero como andaba en el espíritu, no voy a ir. A donde nos hemos cambiado, hay un lugar, no sé cómo se llama, ¿alguno de mis hijos se acuerdan? Bueno, no importa cómo se llama, ¿sí? Puede ser, creo que es Bizancio. Y anoche me moría por ir a bailar. No, mentira, más. Estábamos con el Señor, estábamos procesando la palabra de Dios, ¿sí? Fuimos a buscar a los chicos. Entonces, andando en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. Y cuando hablamos de los deseos de la carne, hermano, no estamos hablando solamente de lo sexual. Estamos hablando de cualquier impulso de la carne, ¿sí? Estamos hablando de cualquier obra de la carne. Entonces había una puerta. Éxodo capítulo 8, verso 8 al 10. Aquí encontramos a un hombre que estaba en una gran agonía, tapado de ranas. Pero cuando el hombre de Dios le dice, ¿cuándo querés que ore para que se te vayan las ranas? Dice, mañana. Por eso, amado, vamos a ver y nos vamos a detener un poquito acá. Dice la palabra del Señor, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Dios lo podría haber hecho en ese día? Sí. ¿Pero por qué no lo hizo en ese día? Porque Faraón dijo, mañana. ¿Sí? Hay cosas que Dios necesita manifestar hoy en nuestra vida. Pero Dios no las va a manifestar hasta que nosotros nos dispongamos. ¿Sí? Hay dones, hay carismas, hay riquezas espirituales que Dios quiere activar sobre nuestra vida. Pero va a depender de nuestra determinación en el hoy. Pastor, el mes que viene yo me voy a integrar a un grupo de trabajo. No, hoy usted tiene que decir, pastor, ¿dónde puedo servir? Pero servir y tomar una responsabilidad más. Tal vez usted no puede ir, como fueron las hermanas ayer en la mañana, a evangelizar, porque usted en la mañana está trabajando. Pero decirle a la maestra Gracielita, dame unos tratados. Yo no puedo ir en la mañana. Fíjate si hay algún hermano que me puede acompañar y si no lo voy a hacer aquí en mi barrio. Porque muchas veces, amado, podemos tener la intención, pero hay que tomar esa responsabilidad. Entonces dice la palabra del Señor que aquel hombre tiró para adelante el haber tenido libertad. Fíjese que podrían haber tenido una noche en paz. ¿Cómo habrá sido esa noche? Porque le dice mañana. Dice la palabra del Señor que estaba lleno de ranas por todos lados. ¿Se imagina usted este lugar así, amado? Todo el piso verde de ranas. Los parlantes con ranas, las cortinas. Quiero hacer un paréntesis. Agradezco a las hermanas que cambiaron las cortinas de la casa del Señor. Amén. Yo creo que le podemos dar un aplauso de gratitud. Muchas gracias. ¿Se había dado cuenta que habían cambiado las cortinas? Bueno, gloria a Dios. Gracias por las hermanas, no las voy a nombrar, pero el Señor tiene todo anotado ya en el cielo. Amén. Muchas gracias. ¿Se imagina las cortinas viniéndose abajo de ranas? El teclado voy a tocar yo. El micrófono, una rana arriba del micrófono. Así estaba Israel, amado. Así estaba Israel. Pero por la dureza del corazón, el hombre no tuvo la sabiduría para darse cuenta que esa noche podría haber dormido en paz. No sé qué habrán hecho con el faraón. Tal vez lo metieron dentro de una jaula con una tela mosquitera. Claro, pero todo el pueblo, ¿qué pasaba con todo el pueblo? Estaba sufriendo también. Entonces este es un punto importante. Mientras más nosotros dilatemos el proceso y la obra de Dios en nuestra vida, no solamente va a ser una agonía para nosotros, va a ser una agonía para los hijos también. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Este es un ejemplo hipotético. Yo estoy enemistado con mi hermano Pablo. ¿Sí? Yo tengo un hermano que si... una vuelta vino acá, me acuerdo, cuando recién llegaba. Un día va a venir y usted va a decir, es el hermano del pastor.
Lo único que él me gana es por los ojos verdes nada más. Pero el resto yo soy más bonito. Yo estoy enemistado con mi hermano. Papá, es el cumpleaños de la tía. ¿Vamos a ir? No, no vamos a ir. Pero papá, van a ir todos los tíos, van a ir todos los primos que tenemos en las redes sociales me han dicho que nos esperan. No vamos a ir. ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo una diferencia con tu tío. Ahora, ¿qué me dice la palabra de Dios a mí? Que así como Cristo me perdonó, yo tengo que perdonar. ¿Sí? Y usted sabe, amado, que hay situaciones que se han procrastinado, que se han tirado por años hacia adelante. Hermanos que no se veían con hermanos. ¿Sí? Ahora hay casos donde yo quise reconciliarme con mi hermano y él no quiso. ¿Sí? Pero muchas veces se da al revés. La persona busca la reconciliación y yo no quiero. Entonces, papá, se van a juntar todos en la casa de la abuela. Nosotros no vamos a ir. Se da cuenta que no solamente sufro yo, sino también hago sufrir a mis hijos. Y cuando lo vean al tío Pablo por la calle, no lo saludan. Se lo encuentran al tío Pablo, no saben qué hacer porque son unos adolescentes. Y lo saludan al tío Pablo con culpa. Y van a la casa, no le digan nada al papá que nos encontramos con el tío y lo saludamos. No es una agonía, amado. No se podía decir, mirá, Moisés, ayer tenías que estar orando. Por favor, orá ya, no aguanto este tormento. Pero ¿sabe qué pasa, amado? Lo que dijimos recién. El ego, el orgullo del hombre. Yo me aguanto dormir con ranas. Yo me aguanto la cocina llena de ranas. Dios mío, ¿sí? Es decir, que nuestro ego nos hace perder, ¿qué? La luz de la sabiduría, ¿sí? Entonces este hombre dijo mañana y sometió a todo un pueblo al sufrimiento. Mateo capítulo 4, verso 18. Y con esto voy a terminar para que usted vea la rapidez para actuar de Dios. Muchas veces, amado, no es que Dios se detiene o se demora. Soy yo, amado, el que detengo la manifestación de los tiempos de Dios. Yo no quiero que Dios se detenga más. Yo no quiero que Dios se detenga. Mire lo que pasa aquí, Mateo capítulo 4, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, hablando con la esposa, hablando con el tío, ellos pensándolo, dice la palabra del Señor, ellos entonces dejando al instante las redes. Escucharon la voz de Jesús. ¿Usted cree que cuando un ministerio predica, o un diácono predica, o el pastor predica, es la voz de Jesús? ¿Y por qué tardamos tanto en procesar una palabra tirándola para adelante? ¿Sí? Dice la palabra del Señor, más allá de que Pedro era un impulsivo y que metía la pata, pero dice la palabra del Señor y en esto nos sacamos el sombrero delante de Pedro. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hay alguien que está enredado en las redes. Hay que sacarlas, hay que dejarlas. ¿Sabe por qué yo tengo redes sociales para hacer esto? Predicar nada más. Si no, yo no tendría redes sociales. ¿Sí? Si usted no va a predicar a Cristo en las redes, sáquelas. Y un consejo, hablo como hombre, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo. Yo les doy mi parecer, ¿sí? Yo la tengo, ¿por qué? Y bueno, porque predico a través de ella, ¿sí? Entonces, seguimos leyendo. Verso 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es decir, que seguir al Señor implicará de acciones rápidas y determinadas. Y si no, pastor, ¿qué estoy haciendo? Y estoy dando vuelta en una situación y la nube se va moviendo y yo me estoy quedando. Yo recién hablé del perdón. Posiblemente aquí haya alguien que tiene una situación. ¿Qué hay que hacer, pastor? Perdonar. Es que no lo siento. Es que esto no es por sentimiento, esto es por fe y por obediencia. Dios se encargará luego de restaurar la parte sentimental. ¿Sí? Dios se encargará de restaurar la parte sentimental. Fíjese que Jesús primero se encuentra con dos y los llama y estos le siguen.
Pero luego un poco más allá se encuentran con otros dos y también lo siguen. Yo le he enseñado que lo que nosotros hacemos se contagia, amado. ¿Sí? ¿Sabe por qué yo nunca dejé de servir al Señor en la casa de Dios? Porque siempre lo vi a mi papá y a mi mamá. Ellos me contagiaron santamente este principio eterno del servicio. ¿Sí? ¿Sabe por qué yo no me pierdo ninguna reunión del Templo Central? Porque nunca vi a mi papá no ir a una reunión y quedarse a ver un partido. De hecho, en nuestra casa no había televisor. No teníamos televisión. Estamos hablando de, yo tengo 56, póngale, estamos hablando de 50 años para atrás. Está bien, no había tantos televisores como ahora, pero sí, habían otras cositas. Nunca mi papá dejó de ir a una reunión. Entonces Jesús llama a estos dos primeros y cuando los otros dos ven que estos también lo han hecho, se contagia. Hemos enseñado que lo malo se contagia, por eso cuando Israel salía a la guerra, el Señor dijo, si hay alguno medroso o pusilánime, ¿sí? Devuélvase y no apoque el corazón de sus hermanos. Ahora hemos enseñado de que Pablo predicaba en el pretorio y sus prisiones se habían hecho tan patentes que muchos hermanos, cobrando ánimo en la prisión y en lo que Pablo hacía, se atrevían a hablar libremente la palabra de Dios. ¿Qué significa esto, pastor? Que si yo soy rápido, mis hijos también comenzarán a moverse a la rapidez de Dios. Pero si yo dilato las cosas de Dios, entonces están ellos en peligro, que yo también los contagie de esa manera. Hay excepciones, amado, pero el mayor porcentaje está comprobado que es así. Las obras de Dios en nuestra vida tardarán en manifestarse lo que nosotros tardemos en determinarnos. ¿Sí? Las obras de Dios en nuestra vida tardarán en manifestarse lo que nosotros tardemos en determinarnos. Mateo capítulo 8, versos 1, 2 y 3. Y aquí te voy a mostrar una llave para acelerar los tiempos. ¿Sí? Te voy a mostrar una llave. Ya le mostré una, que es el servicio. El servicio nos hace diligentes. Pero estamos hablando de un servicio responsable. ¿Sí? El servicio nos hace diligentes, nos hace rápidos. Pero aquí yo le voy a mostrar otra llave. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Qué vemos acá? Bueno, aquí hay muchas cosas, pero lo que el Señor me mostraba al preparar este mensaje es el riesgo y es la exposición de este hombre. Usted sabe que de acuerdo a la ley de Moisés, los leprosos no podían estar donde había una persona sana. Obedecía un principio de que no se contagiara porque la lepra era infecto contagiosa. Yo creo que sigue siendo de la misma manera, ¿sí? Hay personas, creo que en el hospital de Encinas se tratan esas patologías. Entonces, de acuerdo a la ley y para guardar la vida y la salud de las otras personas, los leprosos y la mujer que tenía flujo de sangre permanente no podían estar donde habían personas sanas. La palabra del Señor dice que viene aquel leproso, se arrodilla y le dice, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús le dice, yo quiero. Y dice que al instante la situación de este hombre cambia. Ahora, ¿qué fue lo que activó y lo que manifestó la rapidez de la obra de Jesús en el cuerpo de ese hombre? Que el hombre estuvo dispuesto a correr riesgos. El hombre estuvo dispuesto inclusive a morir porque lo podían matar apedreado por esa, de alguna manera, falta de consideración. Estamos sanos. Vio que por ahí uno tiene los niños, ya no tengo yo los niños chicos, pero ustedes tienen niños chicos y a veces las mamás no tienen otra cosa más que mandarlo enfermo. ¿Y qué dicen las otras mamás? Mirá, trata de no traerla a la nena porque se están enfermando todos. ¿Sí? Entonces este leproso se jugó la vida. Es así, amado. Se jugó la vida. La mujer del flujo de sangre dice que se abrió paso entre la multitud. Posiblemente le habrán dicho, ¿qué haces acá? Posiblemente le habrán dicho, no sabes que no podés estar en medio de esta multitud, ¿qué querés? ¿Que nos enfermemos todos? Pero dice que la mujer se abrió paso hasta que llegó donde estaba el borde del manto del Señor. Entonces la rapidez en la cual Dios actúa también tiene que ver con los riesgos que estamos dispuestos a correr. Pastor, yo no puedo hacer esto porque voy a tener problemas con mi familia que no son creyentes. ¿Queremos que nuestra familia inconversa se convierta al Señor? Yo creo que sí.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que correr el riesgo. Jesús dijo que el que ama más a padre, madre, hijos, esposo, esposa, no es digno de mí. ¿Sí? Entonces, este hombre corre riesgo y ve una respuesta inmediata. El hombre se postra, el hombre viene y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Estamos dispuestos a correr riesgos. ¿Sabe, amado, que esta iglesia comenzó en una zona de riesgo, sí o no? Yo recuerdo que entramos con mucha fe. La fe no significa no tener miedo, sino creer que Dios nos va a guardar. Claro, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. Para colmo, cuando nosotros entramos, Patri vivía en el barrio, pero todavía no era parte de la casa de nosotros. Porque si, pastor, quédese tranquilo, acá no lo va a tocar nadie, ¿eh? Pero entramos y corrimos riesgo. Es más, una persona le llamó a mi esposa y le dice, ¿cómo se van a meter a ese barrio? No saben que ese barrio es peligroso. Bueno, hoy ningún barrio podemos decir que es seguro, ¿sí? Pero hay zonas que son de zona roja. ¿Y ahí qué estábamos haciendo? Ahí estábamos corriendo un riesgo. Porque no entramos solos, entramos con los mellizos, hoy tienen 18 años, tenían 6 años. Y eran chiquitos, iban con sus lentecitos, no teníamos auto. No entramos en un auto blindado, nos bajábamos a la entrada del barrio. Y ahí, Señor, aquí estamos por tu llamado. Aquí estamos porque tú nos mandaste, Señor. Hay una iglesia en el barrio San Martín, donde está el apóstol Edgar Bruce. ¿Sabes cuál es la historia de esa iglesia que tiene un lugar propio? Es que un día llegó allí un hombre enviado desde el templo central. Pero el hombre se asustó del barrio San Martín. ¿Sí? Se asustó. Y le dijo al pastor, que creo que no era el apóstol Hugo en ese tiempo, yo me voy de acá. Acá yo corro riesgo, acá yo corro peligro. Y se fue el hombre. Y el Señor lo mandó al apóstol Bruce. Y ahora tiene una iglesia preciosa en ese lugar. Entonces lo rápido de Dios no solamente tiene que ver con el servicio, sino que también tiene que ver con cuán dispuestos estamos a correr riesgos. Amado, cuando nosotros tomamos una posición en el Señor, posiblemente hayan personas que se van a alejar de nosotros. Pero yo quiero la rapidez de Dios obrando en mi vida, amado. Yo quiero la rapidez de Dios obrando en mi vida. Vamos a ir terminando, ¿sí? Le está hablando el Señor. Dios nos necesita rápidos a todos, amado. Esta palabra es para todos, comenzando por el pastor, ¿sí? Esta palabra es para todos. Llegamos a este lugar, amado, y todos los meses corremos el riesgo para seguir estando en este lugar. El martes tenemos una inspección en este lugar sobre el tema de los matafuegos y las puertas y todo eso. Y estamos expuestos, pero estamos corriendo riesgos por el reino de Dios. Yo le podría haber dicho al apóstol Hugo, bueno, si no me dan un lugar que sea la iglesia, yo no salgo. Y salimos, amado. Y todavía no tenemos lugar propio, pero estamos todos los meses corriendo el riesgo. ¿Y sabe qué? El Señor siempre provee, el Señor siempre toca corazones, el Señor siempre trae la provisión. ¿Sí? Él lo hace, Él lo hace. Le doy el último punto de cómo acelerar la velocidad de Dios. Lucas capítulo 4, verso 39. La suegra de Pedro es sanada. Y dice la palabra del Señor, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Parece que la fiebre es un espíritu también, ¿sí? Puede tener una causa natural, pero a veces parece que puede tener una causa espiritual la fiebre. Por la duda usted, métale el ibuprofeno y reprenda la fiebre, ¿sí? En una o en la otra le va a dar. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, le servía. ¿A cuánto el Señor nos sanó de la gran enfermedad del pecado? Usted y yo estábamos infectados por el pecado, ¿sí o no? Vino Jesús y nos sanó. Nos sacó el tumor maligno del pecado. Nos sacó del muladar y nos sentó en la mesa de los príncipes. Nos vistió con la justicia de Cristo.
¿Y por qué no lo estamos sirviendo? Si dice que esta mujer fue sana y al instante dice que le servía. ¿Qué esperamos para involucrarnos en el servicio de la casa de Dios? ¿Sí? Y ahora sí le muestro la última. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 17 y 18. Aquí vemos la imposición de las manos en una casa, haciendo que los ojos de Pablo fueran abiertos de repente. Cuando hablamos de ojo estamos hablando de visión, estamos hablando de ver lo que Dios ve. Pero hay algo que disparó esta velocidad de Dios en abrirle los ojos al apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Se demoró el apóstol Pablo en bautizarse. No se bautizaba porque estaba ciego, pero una vez que recibe la vista el hombre se levanta, se bautiza y comienza a predicar. Ahora, esta visión, las escamas, ¿qué son las escamas? De alguna manera las escamas tienen que ver con todo aquello que no nos permite ver lo de Dios. ¿Sí? Nosotros como padres podemos tener escamas con respecto a nuestros hijos y no estar viendo lo que Dios tiene para ellos. ¿Sí? Es muy importante que nosotros como papás podamos tener la visión abierta, la visión funcionando para ver qué es lo que Dios tiene para la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Todos nosotros acá conocemos al mejor futbolista del mundo, ¿no? Lionel Messi. ¿Sí? ¿Y qué pasó con él? Él tuvo un papá que tuvo una visión, vio algo en las piernas de ese muchachito, o por lo menos en la habilidad que tenía para manejar la pelota. ¿Y qué hizo el hombre? Lo inscribimos en un club. Y no sé cómo llegó a España, y allá firmó un contrato en una servilleta, dicen. Y el club se hizo cargo de un tratamiento para que él ganara un poco de altura, porque era más peticito. Pero ¿qué hubo ahí? Un padre que vio algo, un padre que vio una visión. En lo natural, cuanto más nosotros en lo espiritual. Ahora, ¿por qué las escamas se cayeron al momento y al instante recibió la vista? Porque dice que Ananías entró en la casa, es decir, que Saulo estaba en una casa. Los ojos se abren dentro de una casa, ¿sí? Pero dice que Ananías, ¿qué le puso encima? Las manos. ¿Qué significa la imposición de manos? Bíblicamente, reconocimiento de autoridad. ¿Cómo se reconoce una autoridad? Bíblicamente, obedeciendo, amado. No diciéndole al apóstol, usted es la autoridad de Dios para mi vida y lo abrazo y acá le dejo un regalito. No. Una autoridad se reconoce obedeciendo. ¿Cómo reconocen los hijos la autoridad de los padres? Obedeciéndolos. El hijo que es desobediente no está reconociendo la autoridad de los padres y no tiene autoridad y no tiene cobertura. ¿Sí? Entonces, lo que aceleró este proceso en la vida de Saulo de Tarso fue que el hombre se deja poner las manos. ¿Sí? ¿Qué significa dejarse poner las manos? Obedecer a la palabra y a la voz que Dios te da a través de un padre. ¿Sí? Mire lo que dice Hebreos 13:17, yo creo que ya lo sabemos de memoria. Cierro la computadora, mi mini computadora. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Amén. Dios ha puesto autoridad en cada casa. El papá y la mamá son autoridad en la casa. En la iglesia el pastor es autoridad de Dios. ¿Y por qué tengo autoridad? Y porque yo le obedezco al apóstol Hugo. ¿Pero no le tiene que obedecer a Dios? Sí, claro. Es que obedeciéndolo a Él, estoy obedeciendo al Señor. Amén. Si no, el Señor le escribiría directamente a la iglesia de Antioquía o a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué dice el Señor? Escríbele al ángel, ¿sí? Y que el ángel le dé mis palabras, ¿sí? Entonces, amado, estamos viviendo en un tiempo final. No podemos usar un tiempo que ya no tenemos. Dios nos necesita. Es que, pastor, yo estoy empezando. Ser rápido en no dejar de estar dentro del proceso. En eso ser rápido, ¿sí? Es que yo todavía, pastor, no sé predicar. Pero se pueden hacer muchas cosas
automáticamente o instantáneamente se pueden hacer muchas cosas dentro de la casa de Dios para movernos a esa velocidad del Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Oh, gloria a Dios. No procrastine. No tire para adelante situaciones que hoy Dios las puede arreglar. ¿Sí? No diga el mes que viene. Yo, pastor, cuando tenga tal trabajo voy a diezmar. Y ahora tenés trabajo, sí, pero yo gano muy poquito, empezalo a hacer ahora. Porque esa fidelidad en lo poco te va a llevar al trabajo ese que vos querés, donde vas a ganar mucho. Yo, pastor, una vez en el mes puedo acompañar a las hermanas a evangelizar. Bueno, dale, empezá. Si hay que comenzar con algo, amado. Hay que comenzar con algo. Pero ya, ahora. Amado, si nosotros hubiéramos esperado tener todo esto para empezar la iglesia, nunca la hubiéramos empezado. Empezamos con mis hijos, la familia donde se hacía la reunión. Empezamos con un parlante prestado, que al último nos lo terminamos quedando. No, pero yo hablé con el pastor. Nos prestaron una consola, que era un cabezal, ¿sí? Donde estaba como la consola y la potencia. Pero la consola tenía un problema, que en algún momento se empezaba a bajar el volumen solo. Si yo le hubiera dicho al apóstol, no, hasta que yo no tenga un equipo básico de sonido, yo no empiezo. Empezamos con lo que teníamos, amado, porque era el tiempo de Dios. Amén. Cuando el profeta le pregunta a la mujer, decime qué tenés en la casa. Y la mujer dice, tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, solamente una vasija con un poco de aceite. ¿Qué dice el profeta? Basta. Suficiente. Suficiente. ¿Por qué esta palabra, pastor? Porque Dios nos necesita. Habacuc 2:14 dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué significa esto? Que solamente la iglesia puede llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Y usted y yo somos iglesia. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por este pan que alimenta mi espíritu y mi alma. Padre, yo declaro lo que dice tu palabra, porque así dijo el Señor, así será mi palabra, no volverá vacía. Padre, yo creo, Señor, que a través de las redes sociales esta palabra despertará vidas y corazones para comenzar a ser diligentes, para comenzar a tomar determinaciones que los conecten con lo que tú has preparado para ellos. Mientras tú más alargues el tiempo de Dios, más tardarás en encontrarte con la gloria que Dios ha preparado para tu vida. El apóstol Pablo dice que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios ha preparado gloria, Dios tiene honra, Dios tiene puertas, Dios tiene recursos, Dios tiene bendición para tu casa, Dios tiene estabilidad para tu matrimonio. Y todo eso está preparado desde la eternidad. Pero si usted dilata los tiempos, cosa que no debemos hacer, entonces todo aquello tal vez te vayas o me vaya yo de la tierra y no se habrá manifestado. Por eso, Padre, en esta mañana, Señor amado, oramos para que tu Espíritu Santo nos llene. Oramos para que tu Espíritu Santo nos encienda y nos haga diligentes, nos haga rápidos. Que no esperes, Señor amado, hasta la próxima evangelización para hablarle a alguien. Hoy le puedo hablar a alguien, hoy le puedo mandar un mensaje, hoy le puedo compartir un versículo y una reflexión de la palabra. Padre bendito, reprendemos
la pereza espiritual. Reprendemos, Señor amado, el pensar que mañana lo vamos a hacer, cuando tu palabra dice que el mañana no es nuestro. Hoy sí lo puedo hacer, hoy sí lo puedo determinar, hoy sí puedo cambiar mi vida. Aquel faraón dilató el alivio, aquel faraón alargó la agonía, y hoy también el Señor viene con esta palabra para que no alargues la agonía de las cosas que te pasan, porque te has quedado y por eso lo de Dios no se puede manifestar. Pero tú puedes en esta mañana decir: Señor, me determino, como Pedro, como Juan, como Andrés, como Jacobo, al instante dejaron las redes y a su padre. Parece que el padre no quiso ir y ellos dijeron: vamos a seguir a Jesús. Por eso yo sé que en esta mañana hay hombres y mujeres que están siguiendo a Jesús, pero sus esposos, su esposa o sus hijos no le acompañan. Tal vez tu mamá o tu papá no te acompaña, pero Cristo te honra, Cristo te exalta, Cristo te hace brillar, porque Él honra a los que le honran. Jesús dijo: si alguno me sigue, sírvame, y donde quiera que yo esté, Él estará. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Hasta cuándo vas a dilatar la honra de Dios sobre tu vida? ¿Hasta cuándo vas a dar otra vuelta en el desierto, cuando ya podrías haber entrado en la tierra de la leche y de la miel? ¿Hasta cuánto vas a tardar en reconocer que Dios te habla a través del pastor, que Dios te habla a través de los ministerios? ¿Hasta cuándo vas a detenerte en reconocer los diseños económicos de Dios? ¿Hasta cuándo vas a alargar la agonía? Dios trae la libertad. Dios trae la libertad. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha renunciado a ti. Pero tú y yo tal vez no hemos caminado a esa velocidad de Dios. Por eso en esta mañana, Señor, tu palabra dice: determinarás a sí mismo una cosa, y esta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Por qué no ves con claridad lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué no ves con claridad lo que Dios tiene para la vida de esos hijos tuyos que son tan pequeños? ¿Por qué no ves con claridad el propósito de un matrimonio en Dios? ¿Por qué no hay luz en tus caminos? Falta de determinación. La velocidad del reino se acelera y se manifiesta cuando estás en una casa y te dejas poner las manos del Ananías que Dios puso para bendecir tu vida. La revelación de la visión de paternidad en mi vida se aceleró, porque mi padre de fe te puede dar testimonio que nunca dejé, que siempre dejé que sus manos se pusieran sobre mi cabeza. Siempre reconocí su autoridad, aun cuando me reprendió, aun cuando no me gustó lo que me dijo, porque yo ya había armado otra cosa. Pero honré esas manos que se han guardado para Dios. Los pastores no son perfectos, pero son hombres que aman a Dios, y contra viento y marea han tomado la decisión de salir a un llamado juntamente con su esposa y con sus hijos. Aquellos hombres que fueron invitados no valoraron el esfuerzo de aquel padre, pero yo creo que en esta mañana aquí hay hijos que sí valoran el esfuerzo de un papá y de una mamá en la fe. Aquí en esta mañana Dios restaura la valoración de los hijos sobre la vida del papá o de la mamá biológica que Dios te dio, que con errores y con virtudes ha dado todo lo que ha podido para que a ti no te falte nada y para que tú seas guardado. Padre, en esta mañana, Señor, en esta mañana no queremos alargar más los tiempos. En esta mañana no queremos alargar más la agonía.
En esta mañana, Señor, queremos romper, queremos terminar, queremos quebrantar, Dios mío, ese espíritu de dilatación. Si hace 5 meses Dios te dijo que tenías que perdonar, ¿por qué has seguido sufriendo 5 meses? Si hace 2 años el Señor te dijo que sirvieras, ¿por qué no lo has hecho? Padre, en esta mañana te pido perdón. Te pido perdón si he dilatado algún tiempo. Tal vez, Señor amado, dilaté tiempos en no tomar decisiones que tú me habías marcado. Yo te pido perdón. Y si a usted le pasó lo mismo, dígale: perdóname, Señor. Perdóname, Dios, por tal vez ser tan quedado, Dios, por tal vez no haber puesto el punto sobre la I cuando había que ponerlo. Aquí estamos, Señor amado, reconociendo, pero a la vez, Señor, entendiendo que hay una oportunidad en esta mañana para que la velocidad del reino se manifieste en mi vida, para que las escamas de mis ojos y la visión del cielo sea tan clara como el sol en el mediodía. Ya no voy a caminar a tientas, ya no voy a caminar sin entender, porque en esta mañana yo decido reconocer las manos del Ananías que Dios ha puesto en esta casa, que son los padres en la fe. Padre, te honramos, te bendecimos. Declaramos, Señor amado, el tiempo de la procrastinación, el tiempo de la dilatación, lo declaramos en el pasado. Y hoy, Señor amado, oímos tu voz. No endurecemos el corazón, sino que lo abrimos. Y hoy, Señor amado, comenzamos a ver la manifestación de tus obras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Oh, Dios. Aleluya. Siéntese, por favor. Nos despedimos de aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Los amamos. No se detengan. Hoy comenzá a congregarte. Hoy comenzá a orar. Hoy volvé a la iglesia. Hoy, si no tenés reunión, ¿dónde ibas? Nosotros el martes tenemos una reunión de oración aquí. Escribinos, te vamos a pasar toda la información. Si tenés un pleito, hoy perdoná, hoy manda el mensaje. Mañana tal vez sea tarde. Nos vemos.